Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. ¿Alguna vez han visto un gesto tan inesperado, tan cálido y tan sincero que virdenvire internet y aleblendirdi? Pues prepárense, porque lo que ocurrió en el pequeño Afganil Kretimo Kulu de Ulubey, Uşak, este 24 de noviembre, Día del Maestro en Turquía, hizo exactamente eso. Todo comenzó como un día normal para los profesores del colegio, hasta que alguien abrió un enlace enviado por el director y la sala de profesores quedó en absoluto silencio. En la pantalla aparecían rostros más que familiares, los protagonistas de Esref Rüya, la exitosa serie de canal de que miles siguen cada semana. Imaginen la escena. Una profesora, con el té aún caliente en la mano, se detiene en seco al ver a Atay Ulusoy saludando con una sonrisa cálida. A su lado, Demet Özdemir movía la mano con entusiasmo mientras Tolga Tekin, con ese estilo sobrio que lo caracteriza, comenzaba a hablar. Detrás de ellos se asomaban Ahmet Rfat Sungar, Bushra Debeli, Görkem Sevindik, Ahmet YLDRM, Muttalip Muideci y Senyer Sabas, todos reunidos exclusivamente para este mensaje. Ninguno de los maestros podía creerlo. Las miradas se cruzaban como preguntándose, ¿esto de verdad está pasando? Y sí, estaba pasando. Los actores, uno por uno, felicitaron a los maestros, agradecieron su labor y destacaron cuánto valoran la dedicación de quienes educan a las nuevas generaciones. Algunos hasta hicieron bromas espontáneas, como si hablaran directamente con cada profesor del colegio. En redes sociales, en segundos, comenzaron a circular capturas del vídeo. Un rumor empezó a crecer. ¿Vieron lo que hizo el elenco de Esref Rüya? Muchos usuarios comentaban que ojalá sus escuelas también recibieran un detalle así, mientras otros etiquetaban a los actores diciendo que su gesto había hecho llorar a sus propias madres, tías o hermanas profesoras. Pero lo más emotivo no estaba en internet, sino en el propio colegio. Porque después de la sorpresa inicial, los maestros decidieron que no podía quedar ahí. Querían responder de manera igual de significativa, algo que transmitiera exactamente lo que sintieron. Así que se reunieron, tomaron rotuladores, telas y toda la creatividad posible, y prepararon un enorme cartel con un mensaje de agradecimiento. Ese cartel no era solo una respuesta, era un abrazo simbólico para quienes, desde un set de grabación, les habían enviado cariño sin esperar nada a cambio. Cuando los maestros posaron frente al cartel, sonriendo con emoción, alguien subió la foto a internet. Y ahí explotó otra vez. Los fans de la serie empezaron a comentar que nunca habían visto un intercambio tan dulce entre un elenco y una escuela rural. Algunos incluso teorizaron que este gesto podría inspirar una escena futura en Esref Rüya. ¿Será cierto? Nadie lo sabe, pero la idea ya está flotando en el aire. Lo interesante es que, detrás de todo este revuelo, hay algo más profundo. En un tiempo donde las noticias suelen estar llenas de polémicas, escándalos o discusiones interminables, este pequeño puente entre artistas y maestros recordó a todos que el agradecimiento todavía mueve a la gente. Que un simple vídeo grabado entre ensayos puede iluminar un salón entero lleno de docentes cansados pero apasionados por su vocación. Y que a veces, las historias más bonitas no son ficción, sino momentos reales que nadie vio venir. Quizá por eso el gesto tocó tanto al público. Porque en el fondo, todos tenemos un recuerdo, un maestro, una palabra que cambió nuestro camino. Ver a un elenco tan popular reconocer esa importancia nos conecta emocionalmente, como si nos recordaran que nunca olvidemos a quienes estuvieron en nuestro crecimiento. Y mientras todo esto ocurría, el colegio de Afgan se convirtió inesperadamente en el centro de una conversación nacional. Un gesto sencillo pero lleno de significado logró unir a actores, maestros y espectadores de todo el país en un mismo sentimiento: gratitud. Y lo curioso es que, cuando pensaban que la historia ya había llegado a su punto más alto, algo todavía más inesperado ocurrió. Al día siguiente, mientras los maestros corregían cuadernos y preparaban actividades para sus clases, recibieron un nuevo mensaje.
Esta vez no era del director, sino del propio equipo de producción de la serie. Querían agradecer la reacción del colegio, el cartel y las fotos que habían conmovido a tantos. Pero no solo eso. Proponían visitar la escuela en algún momento del rodaje cercano a USAC, para conocer en persona a los docentes y entregarles otro saludo especial. Aquella posibilidad, aunque aún sin fecha, generó un murmullo de emoción que recorrió pasillos, aulas y hasta el patio donde los niños jugaban sin saber que sus profesores estaban viviendo un momento irrepetible. Los maestros, entre risas nerviosas, comenzaron a imaginar cómo sería aquella visita. ¿Entrarían los actores al salón de música? ¿Se tomarían fotos con los estudiantes? ¿O quizá grabarían un pequeño fragmento para las redes sociales, mostrando el día a día del colegio? Todo era incierto, pero la ilusión bastaba para transformar la rutina escolar en algo más ligero, más esperanzador. Y mientras tanto, los alumnos, contagiados por el entusiasmo de sus profesores, empezaron a preguntar qué estaba pasando. Algunos incluso hicieron dibujos del elenco, mezclando ficción y realidad con absoluta naturalidad, como solo la infancia puede hacerlo. En las redes, el tema seguía creciendo. Cadenas de televisión, periodistas locales y tuiteros populares compartían la historia como un ejemplo de cómo un simple gesto podía cruzar fronteras invisibles. No se trataba solo de una serie, ni de un colegio pequeño. Era el reconocimiento a una profesión que rara vez recibe el protagonismo que merece. Muchas personas comentaban que ojalá este tipo de iniciativas se multiplicaran, que los maestros necesitan sentirse vistos, escuchados, valorados. Con el paso de las horas, Afgan Ilkretimo Kulu se convirtió en símbolo de algo mayor, un recordatorio de que la empatía tiene eco. Y ese eco, cuando nace de un gesto genuino, puede viajar lejos, muy lejos. Puede llegar a una comunidad rural, a una familia que mira un vídeo en su sala, a un joven que recuerda a su maestra favorita o a un actor que entiende que sus palabras pueden cambiar un día entero para alguien. Así, entre sonrisas, lágrimas discretas y una ola de cariño inesperada, la escuela vivió una jornada que quedará grabada en su historia. Porque al final, lo que ocurrió en Ulubei no fue solo una anécdota viral. Fue una celebración silenciosa pero poderosa del vínculo entre quienes enseñan y quienes inspiran. Y quizá, en algún rincón del país, otros maestros empezaron a soñar con que un día también les llegue un mensaje así, cálido, sincero, inesperado, y capaz de iluminarlo todo. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.